Dice así la palabra de nuestro Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, esta tarde te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora disponemos este tiempo para que tú ministres nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, a tu pueblo que escuchará el mensaje. Te pido que abras su entendimiento, que tu palabra pueda, Señor, en cada corazón producir el propósito por el cual fue escrito, Señor. Mi vida la encomiendo en tus manos y pido de tu dirección, Señor, que me des de tu gracia para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, si es tan amable? Me da mucho gusto verlo esta tarde. Está usted en el mejor lugar. A lo largo de esta semana han pasado muchas cosas, pero a Dios gracias que nos concede esta tarde estar en este lugar. Vamos a tener un tiempo importante. Iniciamos un capítulo, en capítulo 16, y siempre que iniciamos algo, pues hay mucha expectativa. El capítulo 16, y el tema de esta predicación es tratando la ceguera espiritual. Tratando la ceguera espiritual. Y vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, un tema tan importante como es la ceguera espiritual. Todos nosotros, los seres humanos, la gran mayoría, un porcentaje alto, hemos sido capacitados con los sentidos, y entre ellos contamos con el sentido de la vista. Gracias a Dios por ese sentido, porque podemos distinguir los colores, podemos distinguir entre un tiempo de invierno con un tiempo de primavera. Cuando vamos a diferentes lugares podemos apreciar eso que la vista nos permite y nos regala Dios a través de la vista. Pero también hay algunos que de manera desafortunada no tienen la bendición, por decirlo así, de poder ver. Ellos lo único que ven cuando les preguntan, dice que solamente es oscuridad, no ven nada. Y ellos no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de poder distinguir cosas hermosas que Dios ha hecho en esta creación. Y encontramos un tema central en el versículo, del versículo 1 hasta el versículo 12, y es el tema de la ceguera espiritual. Y lo que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo es que hay dos tipos de ciegos, de manera literal y de manera espiritual. Los ciegos que nunca podrán ver. Hay gente que nace ciega y que no tiene la esperanza médicamente de que podrá ver. Y hay algunos casos en los cuales tienen la esperanza de que a través de medicamentos o operaciones podrán ver. Entonces, en lo natural encontramos que hay gente que nunca tendrá la oportunidad de ver. Y encontraremos también casos de gente que tendrá la oportunidad de ver. Y esta tarde vamos a ver que estos dos casos están en este pasaje y vamos a abordar uno de ellos. Déjenme darles un poco de introducción para poder abordar el pasaje. En Juan capítulo 1, versículo 5, deje su apartado ahí, vamos a ver un poco de contexto y de introducción al pasaje. Este acontecimiento que encontramos en la palabra de Dios, que hemos visto ahorita en Mateo 16, es un pasaje que también registra el Evangelio de Marcos y de Lucas, en Marcos 8 y Lucas 12. No lo vamos a ver este día, pero también este acontecimiento en Marcos 8, 11 al 13, y Lucas 12 del 54 al 56. Pero vamos a ver en este momento un pasaje que está en Lucas capítulo 1 versículo 5, donde la Biblia nos habla de cuál es la inclinación de este mundo. Dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos habla de un contraste entre luz
y tinieblas, pero que al final la luz resplandece. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que, dice, testimonio de la luz, hablando de Jesucristo, que representa la luz aquí en este pasaje, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, dice de Juan, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Dice la Biblia que Jesús representa la luz. Dice la Biblia que Jesús es el que le da la claridad, el entendimiento claro a los seres humanos. Significa entonces que una persona sin el conocimiento o sin el encuentro de Cristo Jesús no logra ver la realidad de este mundo espiritual en el cual vivimos. Una persona sin Jesús no logra ver más que solamente puras tinieblas y pura oscuridad. Pero según la Biblia, dice el versículo 10 que el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí la palabra conocer es entender el momento en el cual Jesús había llegado a este mundo. Pablo lo escribe de esta manera en Romanos 1:21. Vaya conmigo, vamos a buscar Romanos capítulo 1:21. Usted me alcanza. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí encontramos que Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Fíjese que en la semana escuchaba una noticia acerca de la primer canciller de Alemania, Denise, no sé cómo se llama esta canciller de Alemania. Ella decía en una convención que tuvo en Europa que ella hacía un llamado a Alemania para volver a las escrituras, para volver a leer la Biblia. Recordemos que Alemania es un país ahorita totalmente intelectual que no le interesa a Dios, pero esta mujer dice, es necesario que este país comience a regresar a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ese país había dejado. Hoy encontramos a una sociedad la cual no reconoce a Dios, reconoce otras cosas, pero a Dios no lo quiere reconocer. Entonces encontramos el texto que dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hoy le dan gracias por todo menos a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y encontramos a un hombre que le encuentra explicación de todas las cosas, pero ninguna tiene que ver con Dios, porque su corazón está endurecido. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo menciona que el hombre natural, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo menciona que el hombre sin Dios no puede entender a cabalidad las cosas de Dios. Está en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú le hablas al hombre hoy de buscar a Dios y no le interesa, no le importa. Tú le hablas al hombre acerca de la vida eterna y tampoco le interesa. Tú le hablas a la gente que un día va a morir y aunque sabe que va a morir, no le interesa buscar a Dios, porque su entendimiento está cegado. Entonces encontramos a un hombre, a una sociedad, a un ser humano, el cual no le interesan las cosas de Dios, prefieren las tinieblas. Vamos a ver entonces algunas características por las cuales el hombre vive en oscuridad. ¿Por qué el ser humano vive en oscuridad? Una última cita, vamos a Proverbios 4:19, no puedo darle muchas porque nos extendemos, pero mire lo que dice Proverbios 4:19. Lo que la Biblia nos registra es de que el hombre vive en oscuridad, no logra distinguir lo que Dios ha creado y cómo lo ha creado. Y dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad. Fíjese, no saben en qué dice, en qué tropiezan. Hoy, por ejemplo, la sociedad de México, nuestro gobierno tiene un problema muy grave. Es la delincuencia, es la corrupción, son los asesinatos. Y ellos siguen tropezando, siguen haciendo campañas, siguen haciendo propaganda, capacitando, previniendo.
pero no logran acabar, no logran terminar con este cáncer que nos golpea como sociedad. El hombre sin Dios vive en tinieblas, se tropieza una vez y vuelve a caer en el mismo lugar, un lugar peor. ¿Cuánta gente hoy no está viviendo en fracasos difíciles y no logran entender que su problema es su vida con Dios? Y dice Proverbios que el camino de los impíos es como la oscuridad, no se logra ver, no logran ver, no saben en qué tropiezan, no logran discernir que el problema no es el otro. Por ejemplo, en el tema del divorcio, que es un índice muy alto el día de hoy, ¿por qué la gente se divorcia? Solamente reflexionemos. Porque ya no nos comprendemos, dice. Ya no podemos estar viviendo juntos. Cuando el problema no es el otro, puede ser tú mismo. Entonces encontramos que hay muchas situaciones en las cuales los seres humanos viven en obscuridad. Yo encontré algunas cosas o características que contribuyen a vivir en una oscuridad espiritual. Número 1, por el pecado. El ser humano es cegado por causa del pecado. El pecado es aquello que nos aleja de Dios, y por el pecado en el hombre no nos permite ver o no permite ver al ser humano las cosas de Dios con claridad. En Juan capítulo 3 versículo 19 vamos a ver una de las primeras causas por la cual la gente vive en oscuridad espiritual o en ceguera espiritual es por causa del pecado. En Juan 3:19 encontramos el contexto de que Nicodemo busca a Jesús. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesucristo. Y los hombres amaron, ¿qué amaron? Hoy usted lo puede constatar. Invita a alguien al templo, tiene un problema, está a punto de morir, tiene cáncer, pero ¿sabes qué? No quiero saber de Dios. Está a punto de romperse el matrimonio, los hijos de irse del hogar, está fracturado el hogar, y usted les habla de Dios y no tienen tiempo para escuchar. Están en la casa sentados. Hoy encontramos una sociedad que le da la espalda y prefieren amar más las tinieblas que la luz de Cristo. Dice que amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras, ¿qué dice? Eran malas. Aquí mismo en el templo, hermano, hay hermanos que vienen con sus problemas grandes. No tiene que ver que los cuenten, pero uno ve el rostro abatido, cansado quizás, y vienen con su problema, y lejos de que pongan su problema en las manos de Dios y obedecer lo que Dios quiere que ellos hagan, salen con su problema igual. Aman más sus malas obras. La segunda causa que contribuye a la ceguera espiritual es por causa de Satanás. Segunda a los Corintios 4:3. La segunda causa que contribuye a la ceguera espiritual es Satanás. Ahora recordemos que Satanás es un enemigo vencido. La única arma que tiene Satanás es el engaño. ¿Cuál es, hermano? El engaño. Satanás no te puede hacer nada más que llegar a tu mente, darte pensamientos, ideas, y que tú le hagas caso a lo que él te dice. Eso es todo. Usted está en su hogar tranquilamente y de repente viene un pensamiento que se lo manda Satanás. Oye, fíjate que tus hijos están haciendo esto, o está pasando esto, y tú dejas que eso comience en tu mente a darle vuelta y ya caíste. Dice segunda a los Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento. Aquí el Dios de este siglo hace referencia a Satanás, un enemigo vencido. Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de los que no creen, no les interesa a Dios. Bueno, ahí te quedas en tinieblas. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La segunda razón que contribuye a que la gente viva espiritualmente cegada es el engaño de Satanás. Y vea cómo tiene la gente hoy, totalmente ahí anonadada. La tercera causa que contribuye a la ceguera espiritual es el juicio soberano de Dios.
Vaya conmigo a Lucas 19, 42, 43. La tercera causa es el juicio divino y soberano de Dios. ¿Qué significa eso? Que llega el momento que Dios habla y habla y habla y sigue ministrando a la gente hasta que llega un momento que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Mira lo que dice Lucas 19, 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, hablándole a la ciudad de Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Recordemos que Jesús llegó ¿a dónde? A Israel. Llegó a los suyos, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. No les interesó a los judíos la venida del Mesías. Jesús dice, si tú supieras que yo he venido para darles vida y vida en abundancia, pero ustedes no quieren, bueno, llegará el momento en el cual este mismo templo será destruido. Versículo 44, y te derribarán a tierra, Jerusalén, y a tus hijos de dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ¿qué dice? No conociste el tiempo de tu visitación. En el tiempo de Jesús, ¿qué fue lo que más le reprochó el pueblo judío? Hablemos de fariseos y saduceos a Jesús. ¿Qué fue lo que más le demandaron a Jesús? ¿Sabe qué fue? Señales. Muéstranos si tú eres el Hijo de Dios. Haz que se convierta esto. Lo que más le demandaban a Jesús fueron señales. Y si usted se da cuenta, en el capítulo 16 le piden una señal a Jesús. ¿Sí lo logró ver cuando lo leímos? Entonces encontramos tres factores que contribuyen a la ceguera espiritual. Primero fue el pecado, Satanás y el mismo juicio divino de nuestro Dios. Entonces encontramos un momento importante. Vamos entonces ahora sí con esta base ir a Mateo 16:1. Vamos a Mateo 16:1. ¿Era necesaria esta introducción? Si ustedes se recuerdan, el contexto del capítulo 16, ¿cuál es? El 15, ¿cierto? ¿Se recuerdan que al final del 15 Jesús hizo milagros? Vaya buscándolo atrásito. Siempre es importante esto, hermanos. No podemos perder el contexto de lo que venimos leyendo. En el capítulo 15 encontramos que Jesús se fue a la región gentil, ¿sí se recuerda? Se fue a Decápolis, se fue a ciertos lugares gentiles, habla de Sidón. Pero al final llega un momento en Decápolis, según el capítulo 15, en los últimos versículos, y hace un milagro a 4,000 personas, ¿cierto? Sin contar a los niños y a las mujeres. Ese es el contexto. Entonces Jesús estaba en una región gentil, la que estaba en la parte norte. De manera inmediata, déjeme, le leo el capítulo 15, los últimos versículos, para que tengamos el contexto del capítulo 16. Y Jesús, estoy en el 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Habla de que Jesús estuvo por 3 días sanando en esa región de Decápolis. Al final concluye, versículo 39, entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región que dice de Magdala. Nos encontramos ahí. Ahora sí vamos al 16. Porque llegamos entonces al capítulo 16, donde Jesús deja el pueblo gentil en la parte norte y dice que de manera inmediata, cuando llega a la región judía, ¿qué le pasó? ¿A quién se encontró? A los fariseos y los saduceos. Jesús está en un momento haciendo milagros, sanando a las personas, y llega a su región de los judíos y se encuentra a los fariseos y saduceos. Los fariseos era un grupo los cuales eran llamados a que ellos enseñaran la ley de Moisés. Se les conoce como los fundamentalistas. La función de los fariseos era que se enseñara en todo Israel la ley de Moisés, se entendiera y se aplicara.
Y los saduceos era un grupo antagónico de los fariseos. Ellos decían que no creemos en esas cosas. Pero cuando venían contra Jesús, se unían los dos grupos para hacerle un frente a Jesús. Entonces encontramos en el versículo 1, que de manera inmediata cuando llegan ellos se encuentra con estos dos grupos. Ahora, vamos a ver en esta hora, yo le dije al inicio que hay dos tipos de ciegos: los que nunca verán y los que algún día verán, ¿cierto? Vamos a ver los que nunca verán, los que nunca tendrán la oportunidad de ver. Y encontramos entonces que este grupo de gente que nunca verán, vamos a ver por qué nunca podrán ver o entender espiritualmente las cosas de Dios. La primera característica es porque ellos siempre buscan la oscuridad. Siempre buscan la oscuridad. Dice el versículo 1: vinieron los fariseos y los saduceos, dos grupos los cuales estaban en contra de Jesús, y ellos buscaban siempre la oscuridad. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 1, atrás, búsquelo conmigo. Mateo 15, 1. Dice el versículo 1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Qué son? Ciegos, guías de ¿qué? De ciegos. Dice la palabra de Dios que tanto los escribas como los fariseos eran gente que estaban ciegas, que no lograban entender las cosas espirituales que estaban viviendo en ese momento. La segunda característica o la segunda razón por qué la gente que es ciega y que nunca podrá ver es porque ellos nunca les alumbra las cosas de Dios, nunca lo logran entender. En Mateo 16, 1 dice que vinieron los grupos fariseos y los saduceos, ¿para qué, hermanos? Para tentarle. Es decir, a ellos no les interesaba que Jesús fuera el Mesías. Ellos llegaban solamente para tentarle. La palabra tentar, peirazo, significa probar, pero probando con malicia. Es decir, tanto fariseos como saduceos no les interesaban los milagros de Jesús. Habían visto cualquier cantidad de ellos. Ellos venían para tentarlo, para exhibirlo, para que se equivocara, para que cometiera un error y entonces públicamente desecharlo. Los fariseos y los saduceos llegaron en ese momento porque no les interesaba la luz. Hay gente así. Hay gente que no le interesa las cosas de Dios. Tú le puedes hablar de cualquier cantidad de milagros, la gente no quiere saber de ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 6. Los fariseos y saduceos vinieron con Jesús para tentarle. No les interesaba el mensaje de Jesús. Ellos querían tentarle, exhibirlo, buscar una oportunidad para después exhibirlo públicamente. Dice Juan 8:6: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El contexto es cuando la mujer es encontrada en el acto de adulterio y la traen contra Jesús, y dice Moisés, dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? No se lo preguntaron solamente porque si él sabía, era para ver qué hacía en ese momento. Y dice el 7: y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces encontramos que la gente que no tendrá la oportunidad de ver es porque esa gente no le interesa la luz, quiere acusar a Jesús siempre. Ahora, tercero, vamos al tercer punto por el cual vamos a regresar a Mateo capítulo 16, versículo 2. La tercera razón por qué la gente no va a buscar a ser o podrá ver espiritualmente es porque tienen comunión con las tinieblas. Hay una comunión y maldicen a la luz. Mira lo que dice Mateo 16, 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochecen decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles.
Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los impíos? ¿Qué dice? No podéis distinguir. Jesús los pone en un momento difíciles. ¿Son capaces ustedes de visualizar el cielo y decir, hoy podrá llover o no podrá llover? Tienen la capacidad, pero no logran entender las señales que están pasando, lo que está viviendo. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos esta tarde. Vamos a ver dos ejemplos. Vaya buscando Mateo 24:3. Hoy en la actualidad, nosotros como sociedad estamos viendo muchas señales que nos toca vivir en el siglo XXI. Y es muy parecido como lo que vivió Jesucristo en este momento de Mateo 16. Los judíos, los religiosos, le piden una señal a Jesús y Jesús les dice, ustedes son capaces de distinguir las cosas físicas y no pueden distinguir las espirituales, es porque están ciegos espirituales. Miren lo que dice Mateo 24:3. ¿Ya lo tiene? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida. Le preguntan los discípulos a Jesús acerca de su segunda venida. ¿Cómo va a ser, Señor? Cuéntanos qué va a pasar. Y Jesús les contesta. El 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie ¿qué? La primera señal es que te van a engañar. Hoy la gran mayoría en las iglesias cristianas son engañadas, defraudados por líderes sin escrúpulos, sin temor. Apenas yo me enteraba de un caso de un disque pastor, el cual dejó a la iglesia sin un quinto, hermano. Y la iglesia molesta. Hoy vivimos una situación bien difícil. La gente es engañada por hombres que se paran en los púlpitos y la gente vive el engaño. Y Jesús dice, la primer señal que habrá antes del fin de este siglo es que la gente va a ser engañada. No allá afuera, en los templos. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? Ahora, ¿en dónde van a engañarlos? ¿Allá afuera? No, dentro de los templos. Y usted puede ver la gama de predicadores hoy al día, engañando a la gente de diferentes maneras. Pero ¿sabe qué? La gente es capaz de distinguir otras cosas y no distinguir que los están engañando. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hay guerras hoy? Claro. Ahora, la gente cristiana, ¿dónde está, hermanos? Está viendo las señales, pero ¿sabe qué? La gente no quiere buscar a Dios. No le interesa a Dios. Ve las señales del engaño, la gente se alarma, pero ¿sabe qué? No buscan a Dios. Están igual que los judíos. Versículo 7. Porque se levantarán contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habla de acontecimientos naturales. Pero vamos al 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A quién? ¿A cuántos? Ahora, se van a levantar falsos profetas. Pregunta, ¿en dónde? En las iglesias. ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay en los templos divisiones? Se levanta ahí cualquier iluminado que Dios me dijo que tú estás mal, que yo estoy bien, y la gente no sabe qué hacer. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones? Porque en las iglesias no se predica la palabra. Somos muy emocionalistas. Es necesario sentarnos y escudriñar la palabra y revisar la Biblia. Y si el que está al frente no me predica lo que dice en la Biblia, entonces no estoy de acuerdo. Y la palabra dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Hoy la gente no quiere saber de Dios. ¿Para qué voy al templo? Todos son iguales. Nadie busca a Dios de verdad. Son señales que estamos experimentando. En el tiempo de Jesús le pidió una señal.
Ahora vamos a ver cuál fue la señal que Jesús le dio a esta generación. Vamos a regresar a Mateo 16. Porque le preguntaron a Jesús por una señal. Versículo 4, vamos a ir concluyendo. La generación mala y adúltera. ¿Cómo los calificó? Malos y adúlteros. ¿A quiénes? A los ciegos espirituales. A los saduceos y fariseos los calificó como malos y adúlteros. Demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta que dice, hermanos, Jonás. ¿Y sabe que esto es terrible? Vamos a ver en Mateo 12:39 cuál fue la señal del profeta Jonás. Jesús les dice, ¿ustedes quieren señal? No les voy a dar ninguna señal. La única que voy a darles es la del profeta Jonás. Y está en Mateo 12:39 al 41. Él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación que dice de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La señal del profeta Jonás, ¿sabe cuál fue? La resurrección de Jesús. 3 días en el vientre del pez. Y luego, ¿qué pasó? Fue expulsado. Jesús les dice, ¿ustedes quieren señal? La señal es de que yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Tú lo crees? ¿O no lo crees? No va a haber otra señal. La señal que yo les dejo a esta generación mala y adúltera es de que yo vivo por los siglos de los siglos. ¿Creerás o no creerás? En el tiempo de Jonás dice que los de Nínive, ¿qué hicieron? Según el texto 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos, ¿qué? Se arrepintieron. Los de Nínive sí se arrepintieron. Pero la generación mala y adúltera, ¿qué va a pasar? No se van a arrepentir. Ahora, al final, a mí me estremece el versículo 4. Porque al final hay unas palabras que me estremecen al revisarlas. Dice que le da señal y la única que será es la del profeta Jonás. Y ya al final concluye. ¿Y qué dice? Dejándolos, se fue. No les dijo nada. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que Dios te deje. Que Dios te diga, esta es la única señal, se dé la vuelta y te deje. Los dejó a los fariseos y saduceos. Se dio la vuelta y se fue. ¿Sabe que el abandono de Dios es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano? Vivir sin Dios es vivir sin esperanza. Lo único que te puede dar esperanza es Dios, y si Él te abandona, no tienes nada. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios y dejar de estar pidiendo señales. La señal, el amor de muchos se está enfriando. La gente no quiere saber de Dios. La gente está engañada. Pero hoy tristemente los templos están vacíos. No quieren saber de Dios. Están muy ocupados. Y al final dice que Jesús se fue y los dejó. Revisando después de esto, hermanos, fíjese, para concluir, revisando este versículo 4, es la última vez que Jesús invita a los fariseos y saduceos a buscarlo a Él. Es la última vez. Si usted ve a partir del capítulo 16, versículo 4, de aquí en adelante hasta el 28, usted no va a encontrar que Jesús llame a este grupo al arrepentimiento. Jamás. Es la última vez. Ya no hubo otra oportunidad. Esta fue la última oportunidad que ellos tuvieron de acercarse a Dios a través de Cristo Jesús. Yo no sé si en tu vida todavía estés en ese punto de estar dentro o estar fuera. Dios quiere que estemos adentro, hermanos. Yo le decía a usted al inicio, usted está en el mejor lugar. Cada martes, cada domingo es el mejor lugar, este lugar.
porque escucharemos palabra de Dios, palabra al arrepentimiento, a cambiar y a buscarlo hoy. Los tiempos están sumamente difíciles y lo mejor está cerca de Dios. Vamos a poner